Bueno, vamos a comenzar una serie de videos acerca de la Sagrada Escritura, la Biblia, para poder vivir más plenamente la palabra de Dios. Primero vamos a decir que Biblia viene de la palabra griega biblio o biblos, que significa libro. Es el plural de esta palabra. Entonces, es una colección de libros escritos en un periodo de unos 1000 años, dispuestos en un orden cronológico aproximado. Comienza a escribirse en el año 1000 antes de Cristo y se termina en el siglo I o II después de Cristo, aproximadamente en ambos casos. La Biblia es la palabra de Dios para los judíos en el Antiguo Testamento, igual que para los musulmanes, y para los católicos y cristianos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El Antiguo Testamento está compuesto de 47 libros, mientras que el Nuevo de 23. La Iglesia discierne entre lo que es palabra de Dios y lo que es del hombre. La Biblia debe ser leída de la mano de la Iglesia. Los católicos no hacemos libre interpretación como sí lo hacen los hermanos protestantes. Una forma que tenemos de distinguir entre una Biblia católica y una protestante es que en la segunda no tenemos notas al pie ni comentarios al comienzo de los libros y en algunos casos al comienzo de los capítulos de esos libros. Debemos considerar que el Antiguo Testamento está en función del Nuevo Testamento y que Dios se muestra gradualmente a través de los libros del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento tienen tradición oral. Todos los autores humanos de los libros fueron o no conscientes de la inspiración de Dios para la escritura. Se los llama escritores o autores sagrados. O sea, el autor es Dios, que se vale de seres humanos inspirados por él. La Biblia nunca se lee en sentido literal y, como ya dijimos, no tiene libre interpretación, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia, y esto no ha cambiado. Los católicos creemos en la interpretación literal solo en la palabra de Cristo. Tenemos en la Biblia, por ser un conjunto de libros, distintos géneros literarios en los que encontramos géneros de las grandes literaturas de aquellos tiempos y géneros propios, como el profético o el apocalíptico. Así podemos enumerar más o menos aproximadamente los siguientes. Historia, que incluye narraciones populares, leyendas, cuentos, crónicas. Ley, gestos que recogían normas o costumbres que regían al pueblo. Ejemplo clásico, las tablas de la ley entregadas a Moisés por Dios. Profecía, hombres que hablan en nombre de Dios inspirados por el Espíritu, que es un libro propio, un género propio de la Biblia. Lírica, poesía para ser cantada. Sapiencial, libros que transmiten la sabiduría, géneros que transmiten la sabiduría de Dios. Epístolas o cartas, que son escritos dirigidos desde un remitente a un destinatario. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a las distintas comunidades que fue formando. Y apocalíptico, que es un género ligado a la profecía. Es el relato de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños expresados en forma enigmática y simbólica. Volviendo a la tradición oral, esta causa pequeños cambios para la traducción sin cambiar la esencia que es Dios y su plan salvífico. Más adelante vamos a volver sobre las traducciones. Los libros del Antiguo Testamento se dividen en Pentateuco, con los 5 primeros libros, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros históricos, libros de narraciones didácticas, libros proféticos, conjuntos de libros poéticos como los Salmos, el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, los libros sapienciales.
Otra cosa que me gustaría referir es que la lectura de la Biblia nunca debe ser como la de un libro tradicional, sino intercalando libros. O sea, no vamos a empezar en el Génesis y terminar en el Apocalipsis, sino que de repente vamos a leer algo del Evangelio, luego algún salmo, luego alguna carta y así sucesivamente. De todas maneras, en otra charla vamos a ver diferentes formas de encarar algún método de lectura. Hay varios, hay muchos sugeridos por la Iglesia. Pero es muy importante recalcar que si una persona va a misa todos los domingos y todos los días durante 3 años seguidos, completa la lectura de la Biblia, porque a los fines litúrgicos y evangélicos, en cada misa se toma un fragmento del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento y uno del Evangelio, divididos en ciclos para las misas de domingo, años A, B y C, que los conocemos así, y en año par o impar para las misas feriales o de semana. Dicho todo esto, vamos a comenzar con una aproximación al libro de los Salmos. Como dijimos, los salmos tienen tradición oral. Pero ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma el salterio? Salmo proviene de un verbo griego que es psalterio, que significa tocar un instrumento de cuerdas. Pero esta palabra también designa al instrumento de cuerdas propiamente dicho, que es como una lira. O sea, salmo viene de salterio, psalterio, que significa tocar un instrumento de cuerdas o ese mismo instrumento de cuerdas. Con la palabra psalterio se designó a los cantos acompañados por ese instrumento. Y esos cantos fueron a formar el libro de los Salmos. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos textos de características similares a los Salmos, como el canto de Moisés, luego del cruce del Mar Rojo, que encontramos en el libro del Éxodo, o, por ejemplo, la elegía de David, que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y en el Nuevo Testamento también encontramos algunos poemas que tienen la característica de los salmos, pero vamos a referirnos especialmente a los del Antiguo Testamento. Esto que les venía refiriendo, de esos textos de características similares a los salmos, los encontramos, pero el tesoro de la lírica cultural y religiosa de Israel se encuentra fundamentalmente en el Salterio. La tradición judía le adjudica al rey David la autoría de la mayoría de los salmos, pero sabemos que el Salterio no es una obra de un solo autor o de una sola época. Es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con su Dios. Son 150 poemas religiosos. Los títulos de la mayoría fueron agregados por los cantores del Templo de Jerusalén a medida que los diversos poemas eran agrupados en colecciones. Como en todo libro, vamos a encontrar diferentes géneros literarios que podemos dividir en 3 grandes familias, muy entre comillas, porque nos vamos a encontrar que a veces un salmo pertenece a un determinado género, pero tiene características de otro. Estas grandes familias, por así llamarlas, son los himnos o cantos de alabanza, las súplicas y los cantos de acción de gracias. En el caso de los himnos,
existe una actitud de adoración y los podemos dividir como cantos de Sión y cantos, himnos a la realeza del Señor. En las súplicas tenemos la necesidad de apelar a la misericordia de Dios. Y generalmente se hace como una especie de narración de la situación y luego se hace el pedido. Y en este caso tenemos súplicas colectivas o individuales. Y en los cantos de acción de gracias, que también pueden ser colectivos o individuales, se expresa el reconocimiento por la ayuda recibida del Señor. A su vez también podemos dividir a los salmos en grupos como salmos sapienciales, que transmiten la sabiduría de Dios, una enseñanza, y reales, donde encontramos un anuncio profético. Pero siempre vamos a encontrar formas mixtas o irregulares. En el caso de la Biblia de Jerusalén, cita como otro género las formas mixtas o irregulares. Se nos da también en los salmos una situación bastante interesante, y es que encontramos salmos imprecatorios. En estos salmos leemos deseos violentos de venganza y expresiones de odio, pero que están referidos principalmente a lo que tendríamos que definir como enemigo para el pueblo judío. Entonces, es cierto, existen ese tipo de salmos. Vamos a ahondar en la próxima charla sobre estos salmos y sus diferencias, porque el tema es muy rico como para ahondarlo solamente en una charla. Los cristianos tomaron al Salterio, los primeros cristianos especialmente, hicieron del Salterio su libro de oración por excelencia, a la luz del misterio pascual. ¿Quiénes son el ejemplo principal? Es Cristo, que siempre cantó los salmos, lo mismo que la Virgen. En una próxima charla, les decía, vamos a ahondar un poco más acerca de las divisiones de los salmos y de los diferentes salmos con respecto a sus usos. Y vamos a hacer una referencia, perdón que corro la cámara, al salmo del día jueves 23, que es el 33. Es un himno de alabanza. O sea, vamos a empezar esta charla. Perdón por las veces que me voy a negro, son algunos problemitas técnicos que iré solucionando con el correr de las charlas. Y este himno de alabanza nos habla del Dios que cuida de los humildes. Y tiene usos diferentes en los distintos tiempos del año y en distintos domingos del año. Se canta a veces, varias veces durante el año, y es un salmo bastante largo, tiene 11 estrofas. En el caso del uso para el día de hoy, jueves 23 de abril de 2020, vamos a cantar la antífona 1 y vamos a cantar al menos una de las estrofas que luego cantaremos en la misa. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza
estarás siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida, que lo escuchen los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bueno, vamos a terminar de esta forma esta introducción a la Sagrada Escritura y al libro de los Salmos. Y para despedirme les dejo dos preguntitas, dos reflexiones que quiero que hagan ustedes y en todo caso me las comentan si tienen ganas. 1. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo más o menos está compuesta? Y 2. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a los salmos si los usamos para orar cada día? Muchas gracias y hasta la próxima.